El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primer de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, están perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy día, ustedes como verán, estamos de rojo. Aquí ven el altar rojo, las velas rojas. El cura también está vestido de rojo. ¿Por qué será? ¿Porque está jugando Perú? Ahorita está jugando Perú un partido, ¿verdad? También por eso estamos ya. Pero sobre todo, hoy día estamos de rojo porque estamos celebrando en la Iglesia Católica la fiesta de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen María y sobre cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hoy día nosotros también vamos a jugar un partido no solamente amistoso, sino que vamos a jugar un partido definitivo con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que nos va a llevar a mundial. No como hoy día que está jugando Perú solo amistoso, no, sino que hoy día el Espíritu Santo en nuestra vida va a jugar un partido definitivo y nos va a llevar directo al mundial, hermanos. En nuestra vida de fe, por supuesto. ¿Ya? Dicho esto, quisiera comenzar con ustedes, queridos hermanos y hermanas, aunque no hay mucha gente porque me imagino que están viendo partido. Entonces vamos a comenzar algo participativo, mencionando qué cosas nos dice la palabra de Dios en este día tan importante de Pentecostés. Ustedes han escuchado la primera lectura y también el Evangelio, ¿verdad? La segunda, el Evangelio. Vamos a comenzar con algunas ideas entonces. ¿Qué cosa nos dice la primera lectura? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban los apóstoles? A ver, ¿alguna idea? La gente estaba emocionada en el partido, no se estaba pensando a qué hora va a terminar la misa, sí. Muy bien. Bueno, en Hechos de los Apóstoles dice que la gente estaba reunida, toditos los apóstoles estaban juntos. De pronto vieron bajar el Espíritu Santo, dice, como una ráfaga de viento y como unas llamaradas de fuego. Y entró a la casa del Espíritu Santo y todos se llenaron del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar. Y los judíos dijeron: mira, estos galileos están hablando del Espíritu Santo, mira qué. Aquí hay gente de Capadocia, gente de Mesopotamia, gente de Grecia, gente de Egipto, gente de Panfilia, gente de Asia Menor, gente de Roma, inclusive hay árabes. ¿Y cómo están hablando, mira, de las maravillas de Dios? Así dice, la gente se ha quedado maravillado de esta experiencia. Así nos dice ellos los apóstoles. En el Evangelio, ¿qué cosa hemos escuchado? El Evangelio de Juan, hemos leído. ¿Y qué dice en el Evangelio? A ver, ¿alguna idea? Ajá, los pecados son perdonados, ¿sí? ¿Algo más? Solo aquí han escuchado, creo, ¿eh? Por aquí, no sé en qué estarían. A ver. ¿Qué más nos dice el Evangelio, Jesús? La paz, reciban la paz. ¿Qué más? El amor, bueno, el amor no decía exactamente el amor. La paz sí, reciban el pecado sí. En el Evangelio dice que los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas. ¿Y cómo estaban? ¿Alegres, contentos? No estaban alegres, dice que estaban de miedo, con las puertas cerradas, miedo a los judíos. Y de pronto Jesús se aparece y dice: paz a ustedes, hijitos.
Y dice que todos se llenaron de alegría, saltaron de gozo. Y después Jesús de nuevo les dijo, paz a ustedes. Así como el Padre me envió, así también les voy a enviar a ustedes. Y dicho esto, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y es en ese momento donde dice, a quienes perdón, los pecados quedarán perdonados los pecados, a quienes los retengan, será retenido, dice Jesús. Muy bien, dicho esas cosas importantes porque tienen que estar atentos en la Eucaristía, ¿ya? Tienen que ser participativos también, porque no solamente el cura tiene que hablar, todos tenemos que hablar, porque para todos es la palabra de Dios y nos tiene que dejar algún mensaje. Para ya no hablar mucho, quiero compartir contigo solamente hoy día, a partir de estos textos, 3 símbolos del Espíritu Santo. Aquí ven bonito altar, que por cierto ha hecho aquí nuestro hermano que está sentado, el que está transmitiendo, aquí está saliendo justo, él ha hecho esta grande obra. Bonito, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, más o menos vamos a dar nuestra reflexión. Quiero darte 3 elementos del Espíritu Santo, o 3 símbolos con que se reconoce al Espíritu Santo, generalmente. Casi todo el mundo sabe que el Espíritu Santo es como paloma, como una forma de paloma. No te voy a hablar de paloma hoy día, porque ya sabes mucho de eso. Te voy a hablar un poco que el Espíritu Santo también se le conoce como fuego, como llamarada de fuego. De hecho, hoy día Hechos de los Apóstoles dice que vieron al Espíritu Santo bajar como unas llamaradas de fuego. Y Jesús mismo nos va a decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11, nos va a decir que Él viene, dice, a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego, hermano. ¿Y qué cosa hace un fuego? Quema, fuego, quema. ¿Qué más hace fuego? Aviva, sí, da calor, fuego. Por supuesto que sí, también da luz, ¿sí o no? Transforma un metal. Básicamente, el fuego primero ilumina la oscuridad, nos da la luz. Eso es lo que hace fuego. Entonces, hoy día el Espíritu Santo también quiere entrar a tu vida y quiere iluminar la oscuridad de tu vida. O sea, el Espíritu Santo quiere arder ahora en tu vida. ¿Qué más hace el fuego? El fuego, aquí nos dice que el fuego también da calor. Quema el fuego también. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra a nuestra vida. Y finalmente el Espíritu o el fuego también purifica, es capaz de transformar un metal. El Espíritu hoy día también quiere transformar tu vida, querido hermano y hermana. Por eso hoy día tienes que dejar arder ese fuego que entra en tu vida. Eso entonces, primera idea que estamos desarrollando es que al Espíritu Santo no solamente se conoce como una palomita, sino que también como un fuego. Y es mucho mejor conocer un fuego porque el fuego arde, el fuego quema, el fuego purifica. Así es el Espíritu Santo. Segunda idea, el Espíritu Santo se le conoce también, uno de los símbolos grandes, bonitos del Espíritu Santo es como un fuego, no, como un viento. Hoy día nos dicen en Hechos de los Apóstoles, en la primera parte dice que vieron como una ráfaga de viento al Espíritu Santo. Es como un viento el Espíritu Santo también. ¿Y qué cosa hace el viento? Sopla. Y Jesús hoy día en el Evangelio a sus apóstoles les sopló, dice el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. El viento es justamente eso, es lo que sopla. Por otro lado, es que eso hace el Espíritu Santo también en nuestra vida, así como el viento. ¿Qué más hace el viento? Ya hemos dicho que sopla el viento. ¿Qué más puede hacer el viento? También nos refresca, ¿sí o no? Cuando uno está en calor, quiere el viento, ¿sí o no? Nos refresca también. Así el Espíritu Santo, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tu enfermedad, también quiere refrescarte. En otras palabras, inclusive, quiere sanar del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Nos refresca. ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? ¿O qué más puede hacer un viento? Al viento no lo vemos. Es una fuerza invencible, que siempre está en movimiento, ¿no? Pero no lo vemos, pero lo sentimos. Así es el Espíritu Santo también. Aunque no lo veas, pero está siempre una fuerza que está en movimiento. Quiere decir que en tu vida, si tienes problemas, no solo tienes que quedarte en tus problemas, llorando, triste, así, no, sino que el Espíritu Santo te ayuda para que estés en movimiento. No toda tu vida tienes que estar así sentado en tus problemas, en tus dificultades. No, hermano, hermana, sino que tienes que levantarte, tienes que caminar, porque el Espíritu Santo es como viento, como una fuerza que sopla y te lleva a donde quiere Él. Obviamente Dios siempre va a querer tu bien, nunca va a querer tu mal. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo actúe como ese viento en nuestra vida de fe. Ya lo hemos dicho, 2 símbolos, ¿ya? Primero hemos dicho el fuego, luego el viento. Aquí va el final, el tercero, ¿ya? Al Espíritu Santo también se le conoce como agua.
Hay muchos símbolos, pero como agua también se le conoce. ¿Y qué cosa da agua? Cosa básica. Vida, muy bien, vida. Si no hay agua, muerte, ¿ya? Aquí, si no habría agua, toditos estaríamos muertos, no estaríamos sentados ahorita. Entonces, agua nos da vida. Así el Espíritu Santo también, a los católicos, a la gente, nos da vida. Pero ¿qué pasa? Los católicos viven como si no tuvieran el Espíritu Santo. Tristes, llorando, amargados. O sea, no tienen vida, básicamente. Sin embargo, hoy día nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como agua que te da vida, hermano, todos los días de tu vida, no solamente en este día de Pentecostés, todos los días tiene que ser para ti Pentecostés, porque el Espíritu Santo todos los días actúa en tu vida. ¿Qué cosa más hace agua? Lava, muy bien, lava, limpia. ¿Sí o no? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en una construcción, entonces todo cochino viene y tiene que ducharse. Así es el Espíritu Santo también, lava. Es capaz de perdonar todas nuestras cochinadas que hacemos. O sea, nos perdona en nuestros pecados también el Espíritu Santo en el sacramento de la confesión. Nos lava el Espíritu Santo. ¿Qué cosa más puede hacer agua? Ustedes no se estarán dando cuenta, pero generalmente es algo curioso. Las grandes ciudades o los pueblos siempre se construyen a orillas del río, ¿sí o no? A nadie se le va a ocurrir construir una casa o una ciudad así en un cerro, en un desierto, porque no hay agua, va a morir. Generalmente, por ejemplo, esta ciudad de Lima está construido, pasa por el... ¿Cómo se llama el río? Rima, ¿sí o no? Entonces eso de alguna otra manera nos trata de unir a los demás. Así es el Espíritu Santo también. De alguna otra manera nos une a todos los cristianos, a todos los católicos. Eso es el Espíritu Santo, hace la unidad también. El Espíritu Santo es capaz de unir también tu familia. De hecho, tiene que unir a tu familia. Pero tú tienes que dejar pues que actúe el Espíritu Santo. Si no lo actúas, si lo cierras como los apóstoles así, de miedo, tu puerta, tu corazón, entonces ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo a tu vida? Por eso pues estás así triste, amargado, llorando en los problemas. Y dices que Dios me ha abandonado. No te ha abandonado, al contrario, querido hermano. Hoy día el Señor te recuerda que tú tienes el Espíritu Santo y de hecho tú has recibido el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Dónde has recibido? Siempre has recibido, pero sobre todo en tu bautizo y en tu confirmación has recibido el Espíritu Santo. Por tanto, hoy día quiero recordar, así como Pablo recordó a los cristianos de Roma, les dijo así, mira, los cristianos de Roma, ustedes vivan no como los que han recibido un espíritu de esclavitud, no vivan como esclavos. Ustedes, queridos católicos de aquí del templo de Santo Domingo de Guzmán, vivan como si tuvieran recibido a un espíritu de libertad, un espíritu de hijos adoptivos de Dios que te hace decir, Abba, Padre. Y Pablo dice en capítulo 8 de Carta a los Romanos y en versículo 26 así dice que el Espíritu Santo viene a ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu que viene y nos ayuda a pedir lo que nos conviene. ¿Qué cosa hoy día nos conviene cuando estamos jugando Perú y Nueva Zelanda un partido amistoso? ¿Qué nos conviene? Ganar, pues nos conviene, ¿sí o no? Pero para ganar, ¿qué cosa necesitamos los cristianos para jugar ese partido definitivo? La fe necesitamos a Dios. Y si tú vas a jugar un partido con Dios, con el Espíritu Santo, siempre vas a ir al mundial, mamita. Siempre vas a ganar. Eso es un mensaje definitivo, hermanos. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo hoy día en tu vida. Pero tienes que jugar con el Espíritu Santo. Si no, siempre vas a perder o vas a quedar empate. ¿Ya? Entonces, recuérdense, queridos hermanos y hermanas, ese mensaje hoy día el Señor nos da, hemos dicho, 3 mensajes o 3 símbolos del Espíritu Santo. Primero, hemos dicho que el Espíritu Santo es como fuego que quema, que arde, que siempre está en nuestra vida. Segundo, hemos dicho que el Espíritu Santo es como el aire que está, ¿no? Como el aire que nos da aliento, nos da vida y que siempre está en movimiento, ¿verdad? Y finalmente, el agua que da vida, querido hermano, y que nos lava de nuestros pecados. Así es el Espíritu Santo.